Buenos días, jóvenes. Vamos a otra clase virtual de lenguaje y literatura de primer año. Bueno, de forma virtual siempre seguimos, niños. Vamos a ver en este día, jueves 19 de agosto, la siguiente agenda a desarrollar. Vamos a estudiar un poco de las figuras literarias, pero vamos a ver primero la reflexión. La reflexión nos dice que el camino más largo es quedarse parado. Así, ¿cuándo vamos a llegar a lograr el objetivo que nos hemos propuesto? Tenemos que seguir siempre adelante. Los indicadores del logro. El indicador produce textos con originalidad e intención literaria, incluyendo recursos expresivos de su propia invención. Explica de forma oral, con creatividad, en qué consiste el español estándar. El contenido, figuras literarias de posición, recursos morfosintácticos, el hiperbatón, paralelismo, queísmo y retruécano. Recuerden que siempre en cada unidad estudiamos figuras literarias. Y vamos a ver el español estándar. Las figuras literarias. Bueno, ya sabemos que las figuras literarias son frases, segmentos que sirven para embellecer la literatura. El hiperbatón, que es lo que vamos a estudiar, es una figura retórica que se utiliza para intercambiar el orden en el que lógicamente se utilizarían las palabras. Esta figura, que se comenzó a usar en el siglo XV con el movimiento denominado barroco, tuvo varias funciones que se mantienen hoy en día. Algunas de sus funciones son, vamos a ver. Número 1, denotar mayor elegancia en el lenguaje cotidiano. Hacer hincapié en una idea o palabra dentro de la oración. Formular una rima, ya que permite cambiar el orden de las palabras en función de la rima que se busca. Para lograr el hiperbatón, se altera el orden natural de las palabras dentro de la oración. Dice acá sujeto más predicado, para poner en primer lugar aquello que se quiere destacar. Por ejemplo, ahí está tu hermano. En este caso se pone el énfasis en el lugar. El orden natural de la oración sería, tu hermano está allí. Sirve para cambiar el orden. Luego, aquí hay muchos ejemplos de hiperbatón. Usted los puede leer. Hay algunos ejemplos de esta figura retórica. Se pueden observar en los siguientes casos. Entre paréntesis, se aclarará la forma en la que en realidad debería escribirse. Por ejemplo, acá dice, las señoras pacientemente hacen fila en el supermercado. ¿Cómo se tendría que escribir? Las señoras hacen fila en el supermercado pacientemente. Usted puede observar esas otras. Adiós, gracias por haberme curado de la gripe. Gracias a Dios por haberme curado de la gripe. Bueno, puede observar más ejemplos de hiperbatón. Lisa, la carretera hasta la playa está. La carretera hasta la playa está lisa. Bueno, ahí usted lea cada una de ellas. Peligroso el barrio en el que vives. Vivís es el barrio en el que vivís es peligroso. Tampoco adhiero yo a esa idea. Yo tampoco adhiero a esa idea. Más ejemplos de paralelismo. ¿Qué es? El paralelismo es una figura literaria que consiste en la reiteración de una misma estructura para lograr un efecto rítmico o poético. Por ejemplo, ¿cómo quisiera poder vivir sin aire? Ahí hay una canción que dice así, ¿verdad? ¿Cómo quisiera poder vivir sin aire? O sea que también los escritores utilizan figuras literarias para elaborar sus canciones, sus melodías. Cómo quisiera poder vivir sin ti.
La estructura repetida puede ser una palabra, un sintagma, una expresión o simplemente una forma de ordenar una oración. El objetivo es producir un efecto rítmico y embellecer un estilo. Es un recurso muy utilizado en canciones, coplas y poesía. Más ejemplos de paralelismo. La tierra es la madre del hombre, la madre del mal. ¿Cómo quisiera poder vivir sin aire? Bueno, ya lo habíamos estudiado, pero también se puede decir cómo quisiera poder vivir sin voz. Mañana partimos a enfrentar al enemigo. Mañana lucharemos por lo que más queremos. La luna y su perfecta simetría. La luna y su imperfecta deformidad. Es lo mismo, ¿verdad? Decir una frase con el cambio de algunas palabras. Año nuevo, vida nueva. ¿Cómo puede ser tan cruel? Dime, ¿cómo puedes? Tengamos paciencia, tengamos sabiduría. Bueno, esta es una lámina respecto al aire, ¿verdad? ¿Cómo quisiera poder vivir sin aire y no podemos? Es lo principal que sostiene o mantiene al ser humano, ¿verdad? Es el aire. El queísmo es una forma de paralelismo que tiene la característica de repetir elementos mostrados en un orden opuesto que se puede asemejar a un reflejo. De esta forma se da un valor mayor a la idea principal. Esta figura literaria es muy efectiva en el campo de la y a la vez como elemento didáctico, ya que permite analizar una situación desde un punto de vista muy distinto a lo común. Se usa en muchos campos, como en la política, la filosofía, la literatura y también en el argot popular, que también es frecuente verlos en chistes, refranes y en el sentido del humor cotidiano. Más ejemplos. Yo que te quise tanto, yo que te quise a morir. ¿Sabías que hay personas vigilándote? ¿Sabías que están en todos lados? Bueno, usted puede observar cada uno de estos ejemplos que son de queísmo. Más ejemplos de queísmo. Cuando tenía dinero, no necesitaba nada. Ahora que no tengo, necesito todo. No te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por él. Bueno, aquí hay más ejemplos. Usted los puede leer. Esta lámina es haciendo alusión a la primera frase, ¿verdad? Cuando tenía dinero. El retruécano. ¿Qué es el retruécano? Es una figura retórica que consiste en la repetición de una frase, pero en el sentido inverso. Esto produce un efecto de contraste que crea un nuevo sentido que en general invita a la reflexión. Por ejemplo, no hay camino para la paz. La paz es el camino. ¿Quién lo dijo? Mahatma Gandhi. Este recurso estilístico se utiliza con fines estéticos para invitar a la reflexión e incluso con fines humorísticos. Por ejemplo, no es lo mismo la tormenta se avecina que la vecina se atormenta. Este es referente a la paz, ¿verdad? Ejemplos de retruécano. Ni son todos los que están, ni están todos los que son. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Bueno, aquí hay más ejemplos, usted los puede leer. Vive para trabajar, no trabajes para vivir. No olvides que la espero, no esperes que la olviden. Uno para todos y todos para uno. Bueno, todas estas frases son queísmos y que en algunas ocasiones nosotros las repetimos constantemente. Más ejemplos.
Mi amor por vos es único, pero no es mi único amor. Bueno, hay más ejemplos. Muchas vueltas da la vida, la vuelta da mucha vida. ¿Cómo crees que se siente lo que dices? Oyendo cuán bien dices lo que sientes. Necesitamos vivir simplemente para que otros puedan simplemente vivir. Vivir para amar, amar para vivir. Todos estos son ejemplos de Gaiman. Debes comer para vivir, no vivir para comer. Ahora vamos a ver el español estándar. El español estándar o castellano es uno de los idiomas más hablados en el mundo. Unos 400 millones de personas lo tienen como lengua materna en muchos países, en especial en Iberoamérica. También se dice que el español, en el español neutro, las formas lingüísticas empleadas coinciden con las prescripciones de las academias de la lengua y con las formas usadas de la tradición literaria. Como en toda lengua, la estandarización solo puede alcanzar ciertos aspectos del lenguaje, en particular el fonológico, el léxico y un buen número de preceptos gramaticales. Bueno, a nivel histórico se dice que el español estándar ha estado ligado más al castellano de la corte de Alfonso VI, que a cualquier otra de las variedades de las lenguas. Sabemos también que todo esto quedó plasmado allí en la gramática española, la que elaboraron o que siguen estudiando y analizando en la RAE. Lengua estándar. La lengua estándar es considerada correcta. ¿Y por qué es estándar? Bueno, porque lo hablamos en diferentes países. Y todos entendemos que es un estándar, que es una lengua española. Que tenemos diferentes tonos es otra cosa, como por ejemplo, el español de España, el español de América, el español de Argentina es diferente. Pero es el mismo español. Es considerada correcta y ejemplar en una comunidad. Es la versión cuyas normas ortográficas y gramaticales siguen la mayoría de los textos escritos en esa lengua y la que enseñan a quienes la aprenden como lengua extranjera. ¿Cuáles son las características? Aquí hay muchas, pero aquí solamente he colocado aquí. Del Nuevo Español dice expresión de recursos, expansión de recursos expresivos, sintaxis más compleja, expansión de vocabulario con palabras tomadas del latín y el árabe, basado en el castellano de Toledo, la ciudad de mayor prestigio. ¿Cuáles son las variedades o las variantes? El español estándar, las variedades lingüísticas. La variedad estándar escrita corresponde a una variedad escrita de la lengua que se reconoce universalmente como el modelo de lo que debe ser la lengua. La variedad estándar oral o norma culta oral en español varía debido a la extensión geográfica de la lengua. Es la variedad de la lengua que se identifica con el grupo social con poder económico, cultural, político. Se aproxima a la variedad estándar escrita. Ahora la variedad de contacto. Surgen en zonas donde hay contactos con otras lenguas. Por ejemplo, en España las zonas de contacto ocurren en el País Vasco, Asturias y Galicia. Son diferentes de los españoles. Ahora los rasgos del español estándar. Es un dialecto o variante del español de carácter artificial. Se entra en un núcleo de palabras y estructuras gramaticales, considerado tradicionalmente correcto por los usuarios de las normas establecidas por instituciones como la Real Academia Española, la RAE. Pretende ser comprensible para la mayoría. La creación de una variante estándar del idioma ha sido una necesidad que ha acompañado a la evolución del español mismo.
Problemas del español estándar. La RAE, al publicar la gramática de la lengua española en 2010, en la que predomina la actitud de explicar cómo funciona el idioma en general y en cada región. Bueno, en conclusión, el español estándar es una variante artificial del idioma que pretende de funcionar como modelo de uso de la lengua. Su existencia debe a comunicarse con una gran variedad de hablantes del sistema español. Sus principales usos están ligados a la educación y las comunidades globales. Bueno, el español estándar es el que hablamos todos los de habla hispana. Lo único que, lo que ya habíamos hablado, lo que cambia es el acento, el tono de voz que tiene cada persona de diferentes países. Nosotros tenemos un tipo de tono, de acento. Costa Rica tiene otro, Guatemala tiene otro, Suramérica, Argentina tiene otro tono de voz, ¿verdad? Y así cada uno de los países. Pero todo es estándar porque todos lo entendemos, lo comprendemos y lo podemos practicar. Tarea. Preguntas de investigación. Escribir en el cuaderno. ¿Qué variedad se considera español estándar en Estados Unidos? La otra es, ¿qué características son las más predominantes en el español estándar? Otra es, ¿qué factores influyen la percepción de la existencia de una forma estándar? Bueno, jóvenes, fue un gusto que hubiésemos estado acá hablando de las figuras literarias, las figuras retóricas y también del español, las normas lingüísticas y todo lo que nosotros conocemos como habla hispana. Acordémonos que ahora nos llamamos hispanoamericanos. ¿Por qué? Porque tenemos una lengua madre que era la de España. Ahora tenemos ya muchos neologismos, muchos anglicismos, tenemos palabras nuevas, no solamente españolas, sino que de todo el mundo. Bueno, pasen buenas tardes. Gracias por su atención. Espero que hagan la tarea y que la escriban ahí en su cuadernito, que estudien para el examen porque ya se avecina. Que Dios los guarde, los proteja y los bendiga. Pasen una feliz tarde en reunión con sus papás, mamás, hermanos y demás familia.